¿Te sorprende esta noticia de que no vaya Marcos Peña? Puede. No. No lo veo tampoco completamente relevante. Me parece que si lo someten a muchas preguntas, hace agua y que hoy escuchamos más de lo mismo, ¿no? Macri reafirmando el ajuste, después Duhovne con medidas que, incluso si yo no entendí mal, al poner retenciones fijas en pesos, se empuja también a que los devaluadores quieran forzar una devaluación aún mayor para licuar el costo, lo que ellos llaman costo de estas retenciones. Pagarían menos, claro. Pagarían menos, o sea que mientras que ya vamos a una... A ver, si tuvieras, vamos a tratar de verle como algo posible. Si tuvieras que rescatar algo de lo que se dijo hoy, ¿podrías rescatar algo? No, creo que es más, insisto, más de lo mismo, que van a seguir por el mismo camino, que van a beneficiar a los mismos que se están beneficiando con esto, los especuladores y los exportadores, y la crisis va a seguir golpeando sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Macri hizo, incluso a mí como profesor universitario, dice, quisiera pagar a los profesores universitarios lo que piden, que se pide el 30%, y hay un memo que ya circuló del propio Ministerio de Hacienda que dice que la inflación va a llegar al 42%. O sea, eso es lo que dice un memo. Y después muchas mentiras que se repiten, ¿no? Porque se pone el déficit fiscal como si fuera la causa de la decadencia nacional, de toda la crisis, como si los salarios y las jubilaciones fuesen tan altos que eso es lo que ha complicado la situación. Y el gobierno obviamente y parece que complicó la situación, los cuadernos complicaron, o las fotocopias complicaron la situación. Eso fue como... Pero el gobierno muy justamente... sorprendente que esa causa haya generado todo esto. Para discutir con números, si uno ve los propios datos que ellos están dando, lo que va a subir fuertemente el año que viene es el pago de intereses de deuda, un 47%. Ahí está el agujero, porque lo que se va, la riqueza nacional que se crea. Entre fuga de capitales y pago de deuda, bueno, se va una cantidad, se van 300 millones de dólares diarios del país. Estamos en una situación muy crítica, donde lo que me parece que hay que insistir es en por qué es la situación crítica. Se señalaba recién, y no coincido para nada, de que el gran problema es que es el déficit primario. Insisto, cierren los ojos que vienen echando todos los economistas neoliberales y repitiendo el gobierno. Acá la crisis es que tenemos una deuda absolutamente impagable, fraudulenta, por el cual, mirá, en el 2019 el Ministerio de Hacienda estima que se van a pagar 500.000 millones de pesos solo de intereses de deuda. El total de los salarios del sector público más el total de lo que le dan a las universidades son 600.000 millones de pesos. Es decir, en deuda pagamos lo mismo que en todos los salarios del sector público. Y el otro aspecto, el otro gran agujero negro que hay en la economía nacional es la fuga de capitales, que hace el 1% más rico de la población, y los economistas neoliberales del establishment, y acá Marcos expresaba esa posición, ese diagnóstico, no dicen una palabra. Esa gente que nos viene saqueando una y otra vez al país, que se lleva toda la guita afuera, los paraísos fiscales, esos son dos puntos centrales de la decadencia y la crisis nacional. Hasta que vos no termines con la deuda, y no hay que pagarla más, ya se han pagado más de 540.000 millones de dólares y seguimos pagando. No hay que pagar más la deuda, y hay que terminar con la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior, y terminando con ese agujero negro que se lleva toda la riqueza nacional, Gisela. ¿Vos sabés la cantidad de plata que tienen afuera? Evidentemente el gobierno Esos son los que se robaron, un PBI entero ahí afuera. Ahí sí que hay un PBI entero. Hay afuera en la plata que no pagaron en impuestos los más ricos de este país y que siguen llevándose la guita afuera. Y los ojeros y los grandes productores agrarios y los exportadores son una pequeña minoría que se queda con la renta agraria, que tendría que también ser una renta nacionalizada. Este es el diagnóstico, este es tu diagnóstico desde tu punto de vista, pero tenemos un gobierno nacional que cree que este es el camino, y es un gobierno nacional que fue votado por la gente que le dio... Y por eso viene empujando a la continuidad de la debacle. El tema es qué pasa con la gente en este mientras tanto, ¿no? Bueno, y la gente es la que está padeciendo, porque este año vamos a tener una pérdida brutal del salario, y por eso sí, creo que ya se impone la necesidad de un paro general con movilización como parte de un plan de lucha, porque si no, ellos están dando una salida que los beneficia. Los exportadores han ganado de nuevo con esta medida, donde van a empujar a que el dólar siga subiendo. Si el dólar llega a 45, ya se licuaron los 4 pesos por 40 que le ponen de retenciones. Y esa gente no es que va a contemplar y va a decir, ah, no, che, como se va a licuar, entonces no lo hago. No, van a presionar, insisto, por una continuidad con una mayor devaluación. Y como vos tenés una gran parte de la economía dolarizada, gran parte de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles, eso repercute sobre el conjunto de la economía, es decir, nueva suba de la inflación
y una cuestión que se retroalimenta permanentemente, y los que perdemos somos los asalariados. Eso es lo que está sucediendo. No digo más impuestos, digo repensar los impuestos en la Argentina. Que, mira, hoy, digamos, con lo que pagan de impuestos las empresas, el sector agrícola, que es un sector que le va bien, son impuestos altísimos. Si nosotros queremos crear empleo en los pueblos, queremos desarrollarnos, no podemos ir poniendo más impuestos. Esto es una tasa sacaron impuestos y no crearon más puestos de trabajo. A ver, un segundo, porque acá está Cristian pidiéndome la palabra. Yo digo, para no hacer un diálogo de sordos, no es cierto que la deuda es porque gastamos más que lo que generamos. La deuda ha financiado la fuga de capitales y sigue financiando la fuga de capitales. Mirá, desde la crisis cambiaria de abril-mayo, el Banco Central perdió 25.000 millones de dólares de reserva. La mayoría se fue a fuga de capitales. ¿Cuánto entraron? 21.000 millones. Es decir, lo que entra del fondo se va por ahí. Y si vos tomás en cuenta la cantidad de dólares de argentinos en el exterior que fugaron evadiendo impuestos y haciendo negociados con los bancos, pero no fuga ilegal, fuga ilegal de capitales a paraísos fiscales, son 400.000 millones de dólares frente a lo que se ha pagado de deuda. O sea, lo que entra de deuda por acá se va por allá para que el 1% de los más ricos, que es al servicio que están las políticas que vos defendés, se la llevan. Entonces, ese es el agujero negro de Argentina. Y además, si el dogma del déficit fiscal que ustedes tienen, discutirlo en Estados Unidos. ¿Cuánto es el déficit fiscal que tiene Trump? $1 billón. Sí, es altísimo. $1 billón. $1 billón de déficit fiscal. Y no tiene casi inflación. Entonces, ustedes tienen un dogma en la cabeza que lo que justifica es el ajuste sobre salud, el ajuste sobre educación, el ajuste sobre las jubilaciones, para favorecer que los ricos tengan las manos libres para entrar y salir cuando quieren y seguir con ese agujero negro, que insisto, la economía nacional tiene un agujero negro enorme, que es lo que se va por deuda y fuga de capitales. Hasta que vos no cierres ese agujero, la decadencia nacional va a continuar, va a continuar, va a continuar. Y estos ciclos van a continuar. Y ese es el diagnóstico que hay que transmitirle a la población. No, la tierra en los ojos que se la pasan tirando ustedes para explicarle a la gente. Hoy Macri dijo una cosa, pero la bronca que me daba cuando decía, ustedes siguen gastando mucho. ¿A vos te parece que un jubilado que cobra 8.000 y le diga que vive por encima de sus posibilidades? Al salario promedio, que no llega a los 13.000 pesos en Argentina, es vivir por encima de las posibilidades. Los que viven por encima de las posibilidades es el 1% más rico de la población, que tiene fortunas inconmensurables en relación a lo que padece la gran mayoría nacional, que es la que de nuevo está soportando los costos del ajuste. Ahora, la salida va a venir de abajo, no va a venir de toda esa gente de arriba, ¿eh? Es un gobierno que en esta misma política se está cavando su propia fosa porque cada vez es más débil. Y esto lo percibe la población. ¿Sabes por qué hoy los mercados no reaccionaron peor? Porque fue feriado en Estados Unidos. Los mismos fondos de inversión han perdido 4.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares algunos de ellos por haber estado posicionados en papeles argentinos. Entonces, mañana alerta porque todavía la embestida contra el peso puede ser mayor. Entonces, esto no es ser o no ser catastrofista, etc. Es la realidad de una política que nos está empujando a la catástrofe cuando, digo, para una gran parte de la población ya es la catástrofe. Poder vivir cada vez más gente colgada de la luz porque no puede pagar las tarifas, cada vez le tenés que pedir al vecino para poder comer, las cuentas para llegar a fin de mes. ¿Ustedes saben lo que es eso, lo que está padeciendo la gran parte de la población trabajadora? El temor al empleo, porque esto además no es solo inflación y licuación de salario, es recesión y es pérdida de puestos de trabajo. A eso está empujando este gobierno neoliberal. Cristian recién decía algo, la verdad, interesante y preocupante al mismo tiempo, ¿no? Decirle a un jubilado que está viviendo por encima de sus posibilidades, ganando 8.000 pesos. Lo de Cristian es una recurrente posición de un sector que en realidad nunca tuvo la posibilidad de dirigir, el país, y que está muy bien que exprese en esa posición extrema y radical una situación donde nunca van a... pero eso no invalida su opinión. No invalida la opinión, pero... A veces los dirigentes de izquierda son sumamente irresponsables. El marxismo fracasó intelectualmente, fracasó en todos los países donde estuvo, ha llevado a miseria, pobreza, hambre, dictaduras de todo color. El muro de Berlín se cayó para ese lado y aguantan una manga de asesinos como Stalin, Mao, y no les cae la cara de vergüenza de dar lecciones morales de lo que son una manga de caraduras ustedes. Vos sos un liberal amigo de los grandes millonarios. El país que hizo grande el país. Alberto hizo que tu abuelo venga a este país, caradura. Es cuando expropiemos a los millonarios como ustedes, que son el 0,3% de la población, y el pueblo trabajador sea verdaderamente el que gobierne, no pagando la deuda externa.
nacionalizando la banca y el comercio exterior, expropiando a los principales 4.000 terratenientes que hay en este país. Cuando la economía esté dirigida, gestionada por las trabajadoras y los trabajadores, como fue en Cuba, esta sociedad va a cambiar. No me hables, yo estoy en contra de todas esas burocracias. Así que si sos ignorante, no, vos sos ignorante, no te dan aire para hablar de economía. Sos un ignorante, sos un ignorante si me comparás a mí con cualquier olor a estalinismo, que es contra lo que he luchado toda mi vida, contra todas las burocracias. Como sos un ignorante y no sabes nada, y no conoces nada de las ideas de la izquierda, por favor no te refieras. Hablá sobre lo que sepas. Yo te estoy discutiendo, te estoy discutiendo que todo tu diagnóstico. No, mira, vos defendés la fuga de capitales de los que no pagan impuestos y ponen la plata en los paraísos fiscales. Vos defendiste eso. Para vos eso no es un agujero que hay en la Argentina. No te escuché una palabra, ni a vos ni a él, en el diagnóstico que hacen de la Argentina, mencionar el cáncer de la fuga de los capitales de los más ricos, o el cáncer que significa el pago de una deuda lo que ilegal, para vos significa, ilegítima. hoy estamos preocupados por el futuro del país. Les hago una sola pregunta. ¿Ustedes defienden la estatización de la deuda que hizo Cavallo en 23.000 millones de dólares, entre ellas la del Grupo Macri, que nos dejó una deuda incobrable? ¿Sí o no? ¿La defienden o no? No, claro. ¿Y entonces por qué no exigen que todos los capitalistas de este país devuelvan toda la guita de deuda que se curraron del Estado? Porque esa suba de la deuda, y este es el dato clave que desmiente tu diagnóstico. Vos decís, la deuda es para pagar lo que gastamos de más. No, el gran incremento de deuda en Argentina fue para el gran incremento de deuda en Argentina. Cristian, pero viven atrasando ustedes. Que pasó de 7.000 a 43.000 millones de dólares fue estatización de deuda privada para beneficiar a los grupos económicos que ustedes defienden. Que ustedes defienden que tengan el poder económico de este país, mientras esos grupos económicos no sean atacados, y es un programa anticapitalista como el que tiene el Frente de Izquierda, es el único que los desafía. Y sí, son medidas radicales. ¿Por qué es radical el plan del FMI? El plan del FMI de hambriar al pueblo, de hacerte, o no es radical que vamos a perder un 20% del salario este año. Pero ¿A vos te parece que eso no es radical? Hoy se encuentra desfinanciada, no existe no existe ningún tipo de financiamiento más que del FMI. Claro, lo que está diciendo es que está desfinanciada porque fugaron capitales. Pero la plata que entra del FMI y hoy hay que entender que hay que terminar con el déficit y hay que terminar con el déficit para terminar con el fondo, cualquier tipo de estructura financiera que te se va por una puerta y sale por la otra y la fuga de capitales. Pero un segundo. Coincidimos con el diagnóstico de que la gente no llega a fin de mes, de que no puede pagar las tarifas, de que la gente tiene miedo, que se le deprimió el salario y que no se está... Pero si la vieron a Carrió cuando habló, dio una lección explicándole a los exportadores que en realidad las retenciones son para la gilada, porque como el peso se va a seguir devaluando no van a valer nada. Lo dijo en su intervención. Pero realmente, pero ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? ¿Me podés dejar terminar? Y digo, hablaban ustedes de dictadura. Acá la única dictadura que conocimos fue la genocida, que barrió con toda una generación y le hicieron por un plan neoliberal. A la que ustedes apoyaron, by the way, no hablen de dictadura, ustedes los de la derecha, que son los que la aplicaron siempre acá en la historia argentina. Lo segundo, digo, ya explicaron que todas estas medidas son para seguir beneficiando a los que se han beneficiado con toda esta política económica y seguir jorobando al pueblo trabajador como lo han hecho. Y lo de los cuadernos, a ver... No son los cuadernos de la corrupción kirchnerista, son los cuadernos de la corrupción del Estado capitalista con los grupos económicos y con el macrismo. Porque Macri era del directorio del Grupo IEXA, propiedad de Franco Macri en el año 2004 hasta 2007, cuando supuestamente se hizo el cártel de la obra pública. Entonces, si la investigación fuese imparcial, Macri ya debería estar citado directamente a decir... ¿Cómo IEXA? Ahora no solamente te arrogás la representación del pueblo argentino, sino también de la justicia. Bárbaro. Yo no me arrogo nada, Pero todos los que dan los trascendidos las declaraciones, porque el sumario no se ha abierto, sino que dicta en secreto de sumario, dicen que Wagner dijo que a partir del año 2003 hubo un cártel de la obra pública donde estuvo la empresa IEXA. IEXA en el año 2003, ¿de quién era? De Franco y Mauricio Macri. ¿Cuándo se la vendieron a Calcaterra? En el 2007. ¿Por qué no está citado Mauricio Macri como parte del directorio de IEXA para ver cómo participaban de la coima y el negocio de la obra pública? Bueno, por eso no se explicaba tampoco, que está direccionada la investigación hacia una parte y hacia exculpar a los grandes empresarios de lo que ha sido un negociado de la obra pública donde participó todo el sistema político. Bueno, finalmente el juez Bonadío amplió la investigación. Menos el Frente de Izquierda. Odebrecht dijo, pagué todas las campañas presidenciales, todas. La de Macri, la de Scioli, la de Massa, hasta la de Stolbizer, declararon los de Odebrecht,
La de Rodríguez A, pero no la de Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda. Porque nosotros con esos capitalistas corruptos que se han afanado la guita del pueblo con sobreprecios de toda la vida, en la dictadura, con Menem, con el kirchnerismo, con Duhalde y ahora con Macri, que siguen currando, no tenemos nada que ver. Al revés, queremos que hay que expropiarlo y que los recursos económicos tienen que estar en manos del pueblo trabajador para planificarnos democráticamente. Y las irracionalidades de este sistema capitalista, donde hay 2 millones de viviendas vacías y 3,5 millones de familias que no pueden acceder a una vivienda digna, se terminarían, donde el trabajo se repartiría y reduciríamos la jornada laboral a 6 horas y terminaríamos con esta irracionalidad que a ustedes les gusta tanto, de que haya millones de desempleados por un lado y del otro laburantes que tienen que estar 12 horas trabajando con un trabajo precario. ¿Podés dejar de ser tan ofensivo con decir que nos puede gustar estructuras tan estúpidas como las que vos capitalismo, pero primero que es totalmente impracticable y te ruego que realmente trate la izquierda de poder modernizarse y adaptarse a las realidades de los países, porque si no van a seguir con estos porcentajes reducidos de participación y probablemente tengan alguna de todas esas ideas pueda ser buena y practicable. Pero la realidad es que en este gobierno la justicia se sintió con las manos lo suficientemente libres como para que hoy se encuentre procesado. El gobierno anterior. Lo que hizo siempre la justicia federal. El gobierno anterior. Dejemos, pido a todos un minuto porque voy a saludar que llegó la diputada Victoria Donda. Voy a hacer una crítica a una cosa que dijo Victoria, porque digo, si uno es opositor tiene que ser opositor del todo, y Libres del Sur es parte del gobierno de Cornejo en Mendoza, que es un gobierno que ni siquiera ha votado la adhesión al aborto no punible. Y entonces uno, si es opositor a Macri, lo tiene que ser en todo el país, no en una provincia sí, en otra provincia no. Y si uno está en las antípodas de Elisa Carrió, sin embargo estuvo aliada en UNEN a Elisa Carrió, y fue junto con el banquero Prat Gay o el hombre de JP Morgan también en una misma lista. Entonces creo que cuando uno es opositor tiene que mantener una coherencia política, ¿no? Y si uno sostiene una posición, la tiene que sostener coherentemente. Y lo de mañana está ligado a una cuestión, porque que se había hablado de los cuadernos acá, que es interesante, que es que no es solo que es la patria contratista de acá la corrupta. La de Estados Unidos es una patria contratista ultra corrupta. El mismo Macri contó que cuando él fue a hacer negocios a Estados Unidos, lo agarró Donald Trump, lo sentó en un coche y le dijo de no buen modo, che, acá los negocios los manejamos nosotros, vos acá no te metés. Bueno, esas empresas, según dice Pancho Olivera en el diario La Nación, están haciendo todo tipo de consultas para quedarse con el negocio de la obra pública acá. Es decir, no es que acá es corrupta la obra pública y las empresas norteamericanas no pasa nada. Lo que pasa es que utilizan la corruptela de acá para agarrar y meterse y quedarse ellos con el negocio, porque como ya se ha dicho, están en una disputa por la influencia en la región con China, y la causa de los cuadernos está siendo direccionada en función de que esas empresas van a hacer grandes negocios acá. Y la devaluación también les deja los costos de las empresas argentinas, que las pueden comprar por chauchi palito. Entonces, también hay ahí una direccionalidad de donde los mercados están operando para avanzar todavía más en el sometimiento nacional. Por eso, digo, para ver el cuadro de conjunto. Mañana es muy probable que tenemos una incógnita, que es si no le apuestan de vuelta en contra porque lo ven verdaderamente muy débil. El gobierno todo el fin de semana fue una muestra de debilidad, no quisieron entrar ni los radicales, ni este, ni el otro gobierno, quedó el mismo gobierno modificando un poco las piezas, diciendo, bueno, va a Duhovne a negociar, ya está, créanme a mí, todo bien, yo hice todo bárbaro, pero el problema de afuera y los malos de siempre. Y el resultado son medidas que van a reforzar el ajuste sobre el pueblo trabajador. La propia Elisa Carrió dijo otra cosa más, dijo se va a incrementar también el conflicto social, a su manera lo dejó ver. Y eso es así, porque quien nos está escuchando tiene que saber que si no sale a la calle a luchar por sus reivindicaciones, son los especuladores los que van a terminar ganando e imponer este saqueo que hoy está en curso sobre nuestros bolsillos. Mira, las paritarias, Duhovne hoy hablaba en el discurso, decía, no, las paritarias del sector privado no cerraron el 15, cerraron el 25. Y su propio ministerio está haciendo ya un informe, él dijo fumemos, le preguntó un periodista, pero todos lo hemos podido leer ese informe, que dice que la inflación va a ser piso 42%. 42, 25, digamos los mejores sectores, no los que estamos en el sector público, como en mi caso docente universitario, que nos han ofrecido hasta el 21, veremos si ahora mejoran algo. Pero supongamos el 25, hace la cuenta, 42% de inflación, 25 en cuota, perdés un 17% del salario. ¿Qué pensás que puede pasar Gisela, mañana? Si no ¿Cuál puede ser la reacción? Se hablaba de un dólar a 40 en diciembre, quizás. Sí, ahora estamos... Y estamos a 40. Sí, es un toda especulación, cualquiera ahora, antes lo que te parecía que se decía alocadamente, ahora ya no es alocado, porque estamos en una crisis todavía no controlada. Estas pronunciaciones tratando de infundir miedo, lo que pretenden es
provocar caos más que apreciaciones objetivas. El dólar no se disparó porque hablé yo, porque habló Nicolás del Caño, porque habló Miriam Bregman. El dólar se disparó después que habló Macri y se volvió a disparar después que habló Marcos Peña. Así que eso de que las declaraciones nuestras hablaron ellos y el dólar se disparó. Yo creo que ante la situación pero ante la situación financiera que pretende apropiarse de los recursos del Estado un conjunto de salidas antidemocráticas, y por eso desde el Frente de Izquierda venimos sosteniendo que hay que convocar una asamblea constituyente, que hay que dar una respuesta en la institución más democrática que consagra la propia Constitución Nacional. Nosotros que estamos por cambiar este sistema y por un gobierno de trabajadores, pero que todavía la mayoría no comparte nuestra salida, decimos que hay que convocar una constituyente frente a muchas salidas que se están discutiendo a espaldas del pueblo, comité de crisis, gobierno de transición, esto, lo otro. Nosotros decimos no, que vote la población una constituyente y ahí que se discuta si pagar la deuda o no pagar la deuda, cómo terminar con el saqueo, qué hacer con el desempleo, qué hacer con la miseria, qué hacer la pobreza. El Frente de Izquierda es el único que plantea que sea el pueblo el que intervenga directamente en esta crisis y no que se resuelva a espaldas en negociaciones entre bambalinas. Pero el gobierno trabaja sobre la realidad, no sobre esos esquemas utópicos, objetivos, donde bueno, vos querés cambiar todo. La realidad que hoy el vecino que lo votó en el 2015, con el cual Mauricio Macri es presidente y que ratificó, hoy sigue apoyando en una gran medida. Que hay sectores que están desprotegidos, hay sectores que están desprotegidos, pero son los sectores que hoy más está atendiendo el gobierno y que es la base y la preocupación de este gobierno. Yo ayer lo escuché a la Nata, que dijo... ¿Escuchás a la Nata? Sí, escucho todo. Leo Clarín, leo La Nación, escucho a la Nata. No leo solo La Izquierda Diario, que es lo que publicamos nosotros desde allá. Vi un ratito a la Nata y dice, todos mis amigos votaron a Macri y están todos desencantados y lo primero que me dicen es, qué macana que me mandé. Qué macana que me mandé. Es la opinión de una gran parte de los votantes de Macri. Entonces, lo que no deja de caer no son los porcentajes de la izquierda, al revés. Nosotros tenemos cada vez más simpatía porque una parte de la población dice, che, si estos de arriba nos están saqueando, mejor es tocarle los bolsillos a ellos. Este gobierno ha demostrado como ninguno eso que había dicho ya Marx en el Manifiesto Comunista, de que este Estado es una junta donde la burguesía dirime sus propios intereses, que defiende eso. Y eso este gobierno se lo ha enseñado al pueblo trabajador como ninguno. Entonces, mientras Macri no deja de derrumbarse en las encuestas desde el mes de diciembre, no es eso lo que pasa con las posiciones de la izquierda. La izquierda es cada vez más escuchada porque dice, tenemos que terminar con esto de que este sistema capitalista nos puede mejorar la situación. No, hay que modificarlo. Y entonces, decir que no hay que pagar la deuda es racional, porque ustedes van a llevar al no pago por vía del default. Otra vez, como llevaron en la crisis del 2001, y eso lo hacen de forma tal de que no se va a llegar al default, un no pago soberano, porque con un Estado saneado se va a poder reconstruir sobre la honestidad y no sobre la corrupción. Ataca directamente los intereses del capital financiero. Nacionalizar la banca termina con el saqueo permanente de la fuga de capitales que nos están haciendo. Hay que tomar decisiones de fondo, afectando los intereses de los que han provocado y siguen provocando la gran decadencia nacional y la catástrofe social que estamos viviendo. ¿Esconden a Marcos Peña ahora? No, este gobierno no esconde a nadie ni nadie se esconde. Yo creo que sí, que hay muchas cosas que no podría contestar, porque uno le haría una pregunta muy simple. A ver, viendo los números del Ministerio de Economía, dicen que equilibraron el déficit. Falso. El déficit cero que ellos dicen no contempla el pago de interés de deuda, que es el 3,2% del PBI. Entonces la realidad es que lo que acá hay una transferencia de gasto en salud, en educación, de congelar los salarios del sector público, basta de obra pública para transferirlo al pago a los acreedores. La propia forma de contar los gastos del Estado induce a pensar que el déficit está en lo que se paga, se invierte en educación, se invierte en salud, en obra pública, y dejan afuera de la cuenta lo que le pagan a los acreedores. Esta maniobra contable, cualquier persona que simplemente lee, mira, dice, che, no, falso. Ustedes han redireccionado los recursos del Estado para el pago de deuda y por eso el no pago de la deuda es un punto que hay que levantar con todo.